Buenas tardes, familia. Último viernes de lecturas en tiempo del año 2021. Ustedes lo saben, espacio auspiciado por el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que conocemos todos cariñosamente como INSTAR. Bienvenidos al último día, último viernes del año 2021 y que casualmente cayó para viernes, para lecturas en tiempo, es decir, último lecturas en tiempo, último día de 2021. Así funciona el karma, familia, así también funciona. Es decir, hemos sido bendecidos, lecturas en tiempo ha sido bendecido para cerrar el año, ¿no? Último viernes, y precisamente ese viernes cae como último día del año. Así que antemano, felicidades, familia. Ustedes saben, su puerco familiar, bueno, lo del puerco está un poco difícil. Hemos visto que la gente ha tenido que hacer lo indecible para conseguir ese plato ya tradicional en la cena de fin de año entre los cubanos acá en la isla y también los que están en diáspora, en la diáspora y en el exilio. Así que de antemano damos las gracias por habernos acompañado todos los viernes de 2021 de 6 a 7 de la noche para conversar acá con artistas, intelectuales, sociólogos, antropólogos. Por aquí ha pasado todo el mundo, aquí por aquí han pasado hasta activistas de los derechos humanos y que hemos querido conversar con ellos sobre su visión y su trabajo también acompañando a los artistas independientes, que es el plato, digamos, que es el protagonista de Lecturas en Tiempo, son los artistas independientes, aunque también, por supuesto, aquí hemos invitado a activistas, como ya les dijimos, a periodistas independientes, a sociólogos, a antropólogos, para tener esa panorámica, esa visión completa de lo que acontece dentro de Cuba y el impacto que tiene vivir bajo un régimen dictatorial, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Así que las gracias creo que hay que dárselas a ustedes, familia, en que pasen ese 31 de diciembre, último día del año, con felicidad, la bondad de ser felices con su familia, con sus amigos, y nada, y levantarnos al día siguiente con más fuerza o con la misma fuerza y voluntad de lograr el cambio en Cuba. Como les habíamos dicho, tenemos la desagradable tarea que era la de hacer una selección para cerrar los dos últimos programas del año. Ustedes vieron que el viernes pasado, 24, Nochebuena, miren cómo todo fue, los astros se alinearon con lecturas en tiempo. El penúltimo fue Nochebuena y el último, 31 de diciembre, último día del año. Esta cara no muy linda, pero los acompañándole en esas dos fechas emblemáticas y que les decíamos en la transmisión anterior, en lectura del tiempo anterior, que fue también una selección. Aquí traemos, llevamos acá otros tres invitados también. La selección fue al azar, más bien hicimos una especie como de rifa familia, ¿no? Queremos aclararle que no fue algo, no, yo creo que este, yo creo que aquel. Eso era imposible hacerlo porque todos los que pasaron por lecturas en tiempo, desde que iniciamos lecturas en tiempo en 2020, y todos los que van a pasar por lecturas de tiempo son excepcionales, sin distinción. Todos son excepcionales, todos son personas que tienen un criterio propio, que tienen una carrera y que, digamos, como artistas o como activistas o como periodistas o antropólogos son extraordinarios y necesarios en esta pelea que estamos librando por llevar a Cuba la democracia. Y lo que hicimos fue ahí una rifa, todo el mundo dentro y sacamos seis papelitos. Y bueno, y ahí estaban los seis que queríamos llevarle. Tres selecciones que hicimos el pasado viernes 24 de diciembre y los tres con los cuales queremos cerrar este último día del año 2021 y al mismo tiempo último lecturas en tiempo del año. Y queríamos, la selección de hoy la abre Olivia Sofía Manrufo. Ustedes saben, Olivia, actriz de la televisión de un programa muy popular que es Vivir del Cuento, y
y todos conocíamos a Sofía desde su trabajo, también otros trabajos, pero fundamentalmente se quedó, sí, todo el mundo la conoce por este papel muy entrañable, muy cariñoso, que todos los cubanos en ese programa humorístico veía y disfrutaba. Y ustedes saben, Olivia vive actualmente fuera de Cuba y es una de las personas más activas que hay en las redes sociales con temas polémicos. Es decir, es una actriz que además tiene un pensamiento, digamos, reflexivo también, ¿no? Y que es polémico, siempre está al tanto de lo que se está debatiendo respecto a Cuba y siempre, nunca falta la opinión de Olivia, ella, sin importar si todos estén de acuerdo o no. Si Olivia es una persona que yo admiro muchísimo porque cotidianamente está en las redes sociales dando su criterio personal, sus opiniones, enriqueciendo los debates, enriqueciendo las polémicas, como digo yo, poniendo los explosivos. Para mí eso es excepcional y yo creo que fue una de las razones por las cuales la invitamos acá a Lecturas en Tiempo, y ese día, conversando con ella, fue creo que uno de los momentos en Lecturas en Tiempo donde más tuve que aguantarme las ganas de llorar con Olivia, Sofía, ella narrando cómo llegó al estado de opinión y a la posición que ella hoy tiene frente a lo que está sucediendo en Cuba. Algo extraordinario, y aquí les dejamos, familia, una selección de esa charla, plática que tuvimos con Olivia Sofía Manruf. Estoy súper nerviosa, pero muy contenta y emocionada de hacer esto, de conversar. Me encanta conversar. Bueno, yo necesito que tú me guíes un poquito para cogerle un poco de arrancar con más impulso, porque igual esto de empezar antes de tiempo si ya estaba nerviosa, eso me puso muy nerviosa y me iba a tomar un trago, yo un café antes de empezar, lo iba a tener aquí a mi costado y nada de eso está. Entonces, y bueno, ya Marieta se fue, ahora estoy un poquito más tranquila. Pero nada, sí, ha sido, yo cuando me dijiste la semana pasada dije, bueno, sí, me encanta la idea, pero igual soy súper tímida, siempre he sido así. Y estas cosas, incluso cuando he tenido la oportunidad de hacer algo que me han dicho para entrevistas o cosas así, muchas veces me he negado porque es algo que me cuesta mucho, mucho. O sea, me encanta conversar y cuando empiezo no paro, pero sí, el hecho de las entrevistas me ponen un poco nerviosa, y esto yo no lo considero una entrevista, creo que por eso he dicho que sí, porque he entendido que es conversar. Y, y eso, porque además las formalidades de las entrevistas, de qué has hecho, qué haces, y yo la verdad es que siento que poco tengo que aportar en ese sentido profesionalmente, como que no, a ver, me parece interesante lo que haga, verlo y ya está, pero contar lo que se hace me parece un poco a veces como repetir o redundar en algo. Yo no me considero figura pública, ni mucho menos, porque yo, bueno, te lo dije, ¿no? En la mañana cuando hablamos que si era necesario una presentación, preferiría que me presentara como mamá, que en realidad es a lo que me dedico, es a lo que más me dedico y últimamente un poco a escribir. Pero bueno, volviendo a esto, para mí lo de Facebook es algo muy raro, porque yo las redes sociales, la verdad que nunca había participado de manera activa ni medianamente activa en las redes sociales. Y ahora de verdad que puede sonar un poco a muela, pero la verdad es que ah, he logrado, bueno, no sé si he logrado, yo lo siento así, un grupo de amigos, y son personas que no conozco para nada. O sea, puedo conocerla por lo que piensan o lo que dicen en las redes, porque igual, o sea, porque igual son personas que publican o que postean cosas que igual, como dices tú, tienen que ver o comulgan en ciertas cosas con las ideas que uno pueda tener, o con lo que está pasando en Cuba, o con lo que pasa en el mundo en general, en los sistemas en general.
Y, y, y yo creo que a partir del 2000, el año pasado, cuando la huelga de Movimiento San Isidro, en noviembre, yo llevaba meses sin entrar en Facebook. La había desactivado la cuenta. O sea, eso no puedes desactivar normalmente la cuenta de Facebook y ahí es cuando te das cuenta que algo es raro, porque no, Facebook cuando te quiere decir no te deja irte. Entonces hice lo posible por anular la Dímelo a cosa mí. hasta donde él me dejó, porque te preguntan y te repreguntan, pero ¿por qué te vas? Y es como que, ay, qué miedo, ¿qué es esto que no me deja irme? Pero bueno, entonces lo tenía desactivado y antes de tenerla desactivada entraba como que una vez a la semana y de ninguna manera publicaba o posteaba algo. Creo que lo último que había posteado había sido una cosa que me dio por eso, el 8 de marzo, como una historia de cuando me enteré que Marieta era mujer y qué sé yo, cosas así, pero eso fue en marzo. En noviembre pasa lo del Movimiento San Isidro y me entero porque no entraba en Facebook, que es la manera que usualmente uno ya tiene más corta de enterarse qué está pasando, las noticias que van siendo, no sé, virales o qué sé yo. Y, y en Google me apareció, en Google, como también te tiene todo chequeado y registrado el algoritmo, sabe que yo soy cubana y sabe que yo leía específicamente las crónicas de los artículos que salían en algunas revistas independientes como El Estornudo, Periodismo de Barrio, entonces obviamente Google sabía que yo era cubana y me sacó la noticia de no sé de dónde, creo que de un artículo del Estornudo o algo así sobre lo que estaba pasando. Y a partir de ahí leí otro artículo de otra revista independiente que me molestó bastante la actitud con la que hablaban sobre lo que estaba pasando, que yo la verdad no conocía quién era Luis Manuel, no conocía que existía el Movimiento San Isidro, no sabía de nada porque yo le había dado, no un tiro, pero perdón, esa es Teresa, mi perra, están ladrando. Pero bueno, yo me había como que desentendido un poco no solo de las redes sociales, sino también de Cuba, porque recientemente yo había ido en el 2019, estuve en el 2019 en Cuba, con la idea de quedarme a vivir, y me fue todo tan mal, tan mal. Nunca me había sentido tan sola en mi vida y me fui con un sentimiento de desolación tremendo. Pasé 8 meses en La Habana y vi a dos amigos 2 veces en 8 meses. Eh, y bueno, y además fui con un proyecto y todo salió como, terminé en una estación de policía, en fin, todo me salió como muy mal, me fui con una experiencia como con un sentimiento muy fuerte de que he llegado aquí, me están sacando a patadas de alguna manera, todo me sale tan mal que no es posible que por aquí sea el camino, entonces regresé. Entonces, de alguna manera dije, yo igual venía de un proceso de todo con la pandemia y con lo que había recién pasado la experiencia en Cuba y todo, venía de un proceso de desidentificación, de quitarme cosas de encima, juicios, normas, emociones, sentimientos que me fui dando cuenta que no tenían que ver necesariamente conmigo, porque bueno, eso viene de cosas más atrás. En fin, veo esto en las redes, en lo que estaba pasando con el Movimiento San Isidro, y mm, o sea, ahí sí empiezo a entrar otra vez en Facebook a ver qué estaban poniendo la poca gente que yo tenía en Facebook, porque eran muy pocas las personas que yo tenía en Facebook. Creo que no tenía ni 300 amigos, que eso creo que es muy poquito. Entonces empecé a buscar específicamente a ver quién ponía qué y me di cuenta que había un desconocimiento, sobre todo a mi alrededor, o lo que el algoritmo me dejaba ver, o una actitud bastante, o una postura bastante distante o alejada de lo que estaba pasando, alejada a propósito, ¿no? Entonces hice un post así, porque de no publicar nada en años, de pronto me mandé un chancacón. Hice un post sobre eso y pucha, aparte de que, bueno, era algo que me estaba moviendo por dentro, me sentí tan bien
creo que fue desde hacía años que no me sentía tan bien, que no me sentía tan centrada como lo que la gente suele buscar, su centro, su qué sé yo. Yo estaba completamente perdida un poco. Y guau, esa cosa de sentirte que además de que lo que escribes te gusta, pero además tiene un propósito. Y bueno, la reacción en Facebook con los 4 amigos que yo tenía fue bastante buena. O sea, no sé cuánto fue que llegó los likes, qué sé yo, pero la cosa es que, o sea, pero sobre todo el sentimiento que me movía por dentro, de sentir de que, bueno, si esto yo le estoy prestando atención y resulta así, y además me mueve como me está moviendo, como no me ha movido en años, nada, y es algo que puedo hacer yo con mis manos, que no necesito plata para hacerlo. Puedo hacerlo ahora en las siestas de Marieta, mientras Marieta duerme o cuando se va a dormir en la noche. Lo puedo hacer, no necesito más nada que una computadora, que bueno, por suerte la tengo, por suerte no, pero bueno, y mis dedos, eh, y mi cabeza, y las ganas que tengo, algo es algo, y empecé a escribir y no he parado no he parado de hablar mierda, no, no he parado A mí, de ser intensa. pues ahí lo vieron familia, ahí vieron los mejores momentos de esas lecturas en tiempo lindísimo que tuvimos con Olivia Sofía Mancriufo. Eh, ya ustedes pueden ver ahí, buscar en sus redes sociales constantemente. Si no, es una persona, Olivia Sofía, es una persona que no te da espacio, no te da vacaciones, ¿no? Uno dice, bueno, hoy voy a entrar a Facebook y ver qué se está hablando, ¿no? Y ver qué está pasando y solo pasar y enterarte de algunas cosas sin que eso implique que usted tenga que hacer una directa o tenga que hacer un post o a lo mejor da un like, pero bueno, no se extiende en el comentario, es simplemente dando un recorrido, un paneo por las redes sociales. Pero cuando tú te tropiezas en ese paneo con un post o una publicación de Olivia, como que te obliga también a implicarte en el debate, al menos te obliga a buscar más información de lo que está hablando y te actualizas, ¿no? Y por aquí, sí, te invita, sí, cuando ella se implica y pone algo en el post, es decir, Olivia no es, digamos, llamémosle de momento, una internauta que es pasiva, ¿no? Ella no es pasiva. Olivia no deja pasar un tema que tenga que ver con Cuba si ella no le pone su análisis. Y ahí se extiende y eso es enriquecedor. Eso obliga a que uno también tenga que ir a ver de dónde sale la referencia a Olivia y implicarte en el tema. Y de pronto está usted también generando un debate y una polémica y todo empezó sencillamente porque usted estaba leyendo la opinión que había tenido Olivia Sofía Mancriufo sobre un tema determinado y de pronto te ves tú también ahí en la polémica y en el debate investigando, ¿no? Ese es como es decir, algo que yo digo, eso es propio de Olivia, ¿no? Porque ni siquiera yo a veces, yo todos los días no me implico en un tema, ¿no? Digamos, todos los días puedo dar una opinión, un post cortico, pero analizarlo todo el tiempo, ¿no? Y implicarme en la polémica y el debate, a veces yo no lo hago, ¿no? No es constante, aunque sí, mi muro es bastante activo, ¿no? Pero lo de Olivia es generando análisis constantemente de todos los ángulos y desde su honestidad, que es extraordinaria. No tiene pelos en la lengua, como casi ninguno de nosotros, para no ser absoluto, ¿no? Pero Olivia tiene ese don, tiene eso te obliga, eh, no pasa desapercibida. Y es por eso que sí, que también fue una de las lecturas en tiempo que disfrutamos y mire, salió en el sorteo. Nuestro siguiente invitado, que fue de los últimos que tuvimos también, que salió extraordinario, señores, Javier L. Mora, poeta, traductor, que tuvo unas confrontaciones a raíz del 11 de julio, tuvo algún encontronazo
con la policía política, además, y Javier, como es miembro de la UNIAC, ¿no? Pasó un poco sí, tuvo un diferendo con el cual él pudo relatar acá en su programa. De hecho, nosotros lo habíamos invitado desde hacía rato, y luego, como más o menos 2, 3 meses, logramos reconectar con Javier L. Mora y conversar con él. Y familia, extraordinario, ¿no? Es decir, aquello fue un Lecturas en Tiempo que yo catalogué como de preclaro, ¿no? Una apertura total de lo que estaba sucediendo dentro de Cuba, con una lección moral, una lección cívica, una lección de posición política, ideología, que disertó Javier en el espacio cuando lo invitamos a esas Lecturas en Tiempo, ¿no? Que uno se queda así y dice, después de lo que Javier expuso y compartió, ya casi o no queda nada absolutamente que decir. Esa es una de las virtudes de Javier, que te sorprende. Uno cree, no, vamos a invitarlo, vamos a preguntarle tal cosa, a hacer un pie forzado, porque realmente Lecturas en Tiempo no es un espacio de entrevista, es un espacio de diálogo, ponemos algún pie forzado y nada, llegamos y nos sorprendió que Javier L. Mora tenía todo el arco, todo el panorama, todo el abanico de sucesos en Cuba lo tenía bien prefigurado, tenía bien analizado, ¿no? Y nos compartió unas excelentísimas perspectivas de lo que acontece en Cuba e incluso de lo que acontece a los cubanos que están fuera de Cuba. Sin más, vamos a dejarlo con los mejores momentos de Javier L. Mora. Bien, no, yo realmente agradezco muchísimo la invitación, de verdad, la agradezco muchísimo porque he estado durante mucho tiempo ya, y sobre todo después del 11 de julio, ¿no? Sabes que el 11 de julio fue una fecha, digamos que imprescindible, de lo que será imprescindible dentro de poco en la historiografía cubana, del futuro, no de ahora, ¿no? Sí, La historiografía sí. cubana oficial no reconoce el 11 de julio como lo que realmente fue. Pero el futuro sí dirá qué cosa fue realmente el 11 de julio, aunque ya la ciudadanía de alguna manera lo reconoce. Y la gente que han estado detrás del evento, o sea, teorizando el evento en las redes, han entendido qué fue lo que pasó, aun cuando no participaron en él. Yo fui uno de los que participó. Desde Holguín, ahora que es una ciudad en la que estoy residiendo, te digo que después del 11 de julio, como ya el escenario cubano cambió para siempre, creo yo, para siempre, aunque puede ser una opinión personal, te aseguro que después de esa fecha más nunca he podido hacer nada literario. Ni siquiera ha tenido que ver conmigo. Es un problema de que ya la realidad cubana para mí empezó a ser verdaderamente imperativa. Imperativa en el sentido de que no podía soslayarla más. Una cosa era la conversación de barrio, una cosa era la conversación entre amigos, familiares, vecinos, la gente con la que uno normalmente habla. Como digo yo hablo de lo mismo de que tengo carnet de identidad. Las 3P, como le digo yo, las 3P. En ese orden: política, poesía, pelota. Y la verdad es que después del 11 de julio más nunca he podido desatenderlo. Luego apareció Archipiélago y he tenido un trabajo bastante intenso con la plataforma cívica que es Archipiélago y con el grupo de trabajo que tenemos en Archipiélago, y al final ya has visto todo lo que ha pasado, los acontecimientos de los últimos días, los sucesos del 15 de noviembre, en fin, toda esta historia que ha sido tremenda y también hermosa al mismo tiempo, si se puede decir también así. Y de verdad que el trabajo literario lo he tenido que relegar, sinceramente. No es porque he querido, es que no he podido hacer otra cosa. La realidad se me ha vuelto, sinceramente, imperativa, te vuelvo a decir. Entonces, bueno, ya el trabajo literario ha tenido que venir a cuentagotas. Ahora mismo, lo único literario que estoy haciendo, y no es realmente un trabajo personal, es un trabajo de edición. O sea, yo estoy haciendo algunos trabajitos menores, digamos, yo le llamaría así, para una editorial que se llama Casa Vacía, que dirige un poeta santiaguero residente en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, que se llama Pablo de Cuba Soria. Y entonces él y yo estamos trabajando en esa editorial. Bueno, él realmente es el que dirige la editorial, el que la apadrina de alguna manera. Pero bueno, trabajamos juntos ahí porque estamos trabajando también en las colecciones, en los diseños interiores de los libros,
armando algún tipo de publicación que también puede ser importante dentro del catálogo de la editorial, y yo estoy editando algunos de esos libros. Ese es mi trabajo ahí, realmente, la edición. Eso es lo único literario que estoy haciendo ahora, realmente. Así que ahora lo que voy a compartir, cuando llegue el momento de leer algo mío, serán textos que ya han sido escritos en un periodo mucho más, digamos, anterior al 11 de julio, por decirlo rápido y mal. Para que tú entiendas que cuando tú te metas esto en el corazón, no en la mente, cuando te metas esto en el corazón, vas a entender que aquí el único que estaba encadenándose a un tipo de esclavitud eras tú mismo, ¿me entiendes? Porque lo que hay fuera de nosotros es una mordaza, pero para vencer esa mordaza tienes que ser primero libre por dentro tú. Escuchar. Claro, la libertad comienza con uno mismo. La libertad comienza con uno mismo. Exacto. Oye, me perdonen lo que estemos hablando ya en este tono a todos ustedes por ir para allá así ya, porque ya se acabó el sentido que yo tenía de lecturas en tiempo. Escuchen a Javier Caballero, escuchen a esta persona, escuchen a este chamaco, escuchen a este escritor. Eso es lo que hay que compartir. Esto. Lo que pasa, mira, aquí no hay, te digo una cosa, no, aquí no hay heroísmo, no hay valentía, no hay líder de nada. Yo no soy líder de nada, no soy valiente, no soy héroe. Yo no quisiera tener la valentía o la bravura de un Maceo o de cualquiera de los próceres del 19. No la tengo, realmente no la tengo. Yo soy un simple poeta que a veces escribe un poema que comparte con algunos amigos y a veces lo logra reunir en un libro que tal vez puede ser publicado o no. De lo que se trata es que hay un punto en el que tú tienes que entender que tú no solo eres un artista, eres también un ciudadano. Después de que tú descubres que tú también eres un ciudadano, tienes que empezar a pensar como ciudadano. Y cuando tú empiezas a pensar como ciudadano, te das cuenta de que necesitas una serie de cosas que aún como artista no logras tener. Que tu capacidad de artista no te va a dar. Que te lo va a dar el ser ciudadano, el comportarte como ciudadano. Y ser consecuente con ello. Porque uno, antes de artista, es también hombre, o mujer, o trans, o lo que sea. Uno es un individuo, en resumen. Y después de ser individuo, te das cuenta de que también necesitas una serie de cosas en tu sociedad que tu sociedad te impide tener. Más allá de si eres un artista o no. Te das cuenta de que no se trata de que tú seas un artista, porque tus mismos problemas son los mismos problemas que tiene el obrero, son los mismos problemas que tiene el panadero, son los mismos problemas que tiene el tipo que pasa por el frente de tu casa con la carretilla vendiendo bajo. A eso me refiero. Y la verdad es que te lo agradezco porque de verdad que no recordaba qué cosa era leer en público. Mira, voy a leer al menos un par de textos de este libro. Esto es un libro que no he tenido la oportunidad de ver en papel. Las habilidades selectivas. Y decidí no solo planificar todo lo referente al dinero, sino también la destrucción física del tiempo. El horario, según Mandelstam, era el siguiente: levantarse, vestirse, estar furioso del oficio fatal al entreacto esquivo, con odio visceral, odiar lo vivo, ir al mandato diestro y a la cama rabioso. Y así también al día siguiente, levantarse, vestirse, etc. Esto es delirio enfermizo de estadísticas, síntomas de una obsesión neurótica debida en el deber que suscitaría la fatiga ideológica del individuo. Pero ¿qué es la experiencia sino la capacidad de volver otra vez al mismo punto? Esto es un poema. Este poema que voy a leer ahora se llama Parcelas. Un poema que le dedico a un amigo mío que vive en Iguaní, que es un pueblo en el que me crié por lo menos hasta los 2 años más o menos. Un pueblo que está en medio de la carretera central entre Bayamo y Santiago, ¿no? Este poema se lo dedico a él porque él tiene una granja, una pequeña granja donde cría cerdos que le vende al Estado y tiene serias dificultades para echar adelante ese negocio, aun cuando le ha sacado lo suyo. Sabemos que el cerdo en Cuba es una cosa de verdad lujosa, digamos, ¿no? Lucrativa, por decirlo bien. Y la verdad es que ha tenido sus procesos. Bueno, para mi amigo Liu Marán Silveras, este poema. Granja, también llamada finca o parcela. El contadino, Liuber, rostros hermanos y ademán, según el catálogo antropológico de la nación o el engaño de las razas, página 16, cuenta los cerdos. 120 cabezas de vivos en naves gozan de buena salud. A la izquierda, granero de concreto para pienso animal. Y alrededor, grandes campos de sorgo, campos de maíz, manijot esculenta y algunas maderables o no para cosecha. En haber, además, uso de carabina permitido.
un celador y otros. Función alternativa, botas de goma y símiles enseres del oficio, que por ahora llamaremos Hendrix, ojo sobre porcino y sobre campo y porcino. Si se instituyen cuentas saldas a fin de mes, Mr. Hendrix, función retributiva, verá jornal entero y presente de víveres en 2 o tal vez 3 latas de la esculenta que el Uber contadino, rostros hermanos y ademán reparte por igual a celadores. Cuando negocio marcha, función reproductiva, ventas al por mayor, pedidos al Estado y víveres a Hendrix. Si la constancia mengua, negocio y vigilancia, economía afecta a celador. Cancélanse prebendas y salario. En la granja, también finca o parcela, se prevé una ampliación, función aumentativa en igual porcentaje de los cerdos. O sea, 240 cabezas de vivos en naves tendrán buena salud. Pero tal crecimiento establece un problema no solo de inversión. Ocurre que también, función coercitiva, debe cuidarse el trabajo de Hendrix. Una vez vimos uno sustraer vehículo al efecto víveres de aguinaldo en 2 o tal vez 3 latas de la esculenta. Y ya es bastante duro responder pedidos del Estado para encima criar tejón entre peones. El transgresor, botas de goma y símiles enseres del oficio, recibió despacho aparatoso y reprimenda, pero habría preferido disparar en tal caso sendos tiros, el primero a la espalda y el otro a la cabeza de infractor. Y bueno, ahí pudieron ustedes comprobar y escuchar de primera mano esos mejores momentos, los mejores momentos en el diálogo que sostuvimos con Javier L. Mora, que además de eso hizo un esfuerzo extraordinario, porque resulta ser que ese mismo día de su invitación se le apareció todo el batallón de su familia, amistades. Ahí tenía su mamá, tenía su papá, que su papá que había venido de otra provincia, unas amistades que estaban allí, su propia esposa, ¿no? Y entonces, entre col y col nos divertíamos también, porque es que yo sabía que Javier tenía, si Javier está acá, ¿no? Transmitiendo, y él tenía al frente, tenía toda la platea llena. Ahí estaban toda su familia, todos sus amigos viéndolo en vivo. Él estaba como ahí discursando una cosa extraordinaria, ¿no? Yo le decía, no, pero también la familia podría hablar y eso, ¿no? Pero y hubiera sido performático, pero fue uno de los lecturas en tiempos que también disfruté un poquito, disfruté un poquito porque, es decir, estamos hablando también que a veces cuando nos vamos al análisis, a veces cuando nos vamos a la crítica o a reseñar, nos convertimos un poco en habanocéntricos, ¿no? Y empezamos a discursar, pero solo desde lo que acontece en La Habana y suponiendo lo que podría acontecer en otras provincias, pero solo diciendo, no, si esto es en La Habana, en otras provincias suele ser peor, ¿no? Y entonces ahí se queda, el análisis siempre va a girar en torno a La Habana y que la gente se imagine entonces cómo podría ser en provincia. Y entonces cuando tienes a alguien que vive en provincia, que está haciendo su vida en otras provincias actualmente, y tú tienes ese background completo, alguien que te está discursando desde allá y te derriba toda la construcción habanocéntrica que uno pueda tener sobre lo que está aconteciendo en Cuba. Y entonces por eso es muy interesante también, que fue muy interesante hablar con Javier, como muchos otros invitados también, que aunque están residiendo en La Habana, viven en otras provincias, y que uno pueda escuchar a alguien que está discursando desde un lugar fuera de La Habana, sino desde otro lugar de Cuba, y uno tener ese panorama completo, ¿no? Y por eso fue también muy interesante escuchar lo que quería, lo que compartió Javier L. Mora con nosotros. Y parecido a esto nos sucedió con el último invitado que traemos de esta selección, Luis Felipe Rojas. Eso, señores, Luis Felipe Rojas, yo creo que es otro de los que, bueno, no había que casi presentar a Luis Felipe Rojas. Todo el mundo sabe quién es Luis Felipe Rojas, lo extraordinario que fue, ¿no? Y para nosotros fue realmente un honor
haber tenido acá a alguien como Luis Felipe Rojas. Imagínense, viene haciendo periodismo independiente, ¿no? O periodismo como tal, periodismo independiente, ¿no? Desde muchísimo antes, de hace rato, aunque sea contemporáneo en edad con una generación. Luis Felipe Rojas, como periodista independiente, es anterior a todos nosotros. Pudo vivir lo de la primavera negra en Cuba. Creo que él nos contaba que cuando él empezó a ejercer en el periodismo independiente fue casi pegado a los sucesos de la primavera negra y a los 75, que ustedes lo saben, ¿no? Y vivir en provincia, en pueblos que están intrincados en aquellos tiempos donde no existía ningún tipo de tecnología que no fuese a hacer su reportaje vía telefónica, de cómo se abrió un blog y nunca pudo ver su blog en vivo, es decir, él trajinarlo, sino que él tenía que, a través de comunicaciones vía telefónica, dictar los contenidos a otras personas que sí entonces le mantenían actualizado su blog. Y lo extraordinario de Luis Felipe Rojas es que los dos programas que él escuchaba fueron los dos programas en los que hoy trabaja, en algunos que trabajó, o actualmente trabaja en La Voz de América, y anteriormente había trabajado en Radio Televisión Martí, dos programas que él escuchó desde que era adolescente, como él nos compartió, después ya como persona activa, dedicarse al periodismo independiente, y cómo es que finalmente logra llegar a trabajar en esos medios que él escuchaba y que lo enriquecían con las noticias sobre Cuba, y hoy él devuelve ese favor siendo un periodista extraordinario y cabal, que además tiene tiempo para escribir libros de poesía. Yo creo que también es kármico que una persona de esa estatura como Luis Felipe Rojas haya caído en el sorteo de la selección para despedirnos en este último día del año, 31 de diciembre, y que sea además el último en presentarlo, y que sea el último en el último programa del año. Así le vamos a dejar ahí para que ustedes disfruten los mejores momentos que tuvimos con Luis Felipe Rojas. No, a mí me regocija, ¿no? Y me alegra que ustedes tengan ese mantra, ¿no? Que sigan eso, que sin memoria, de verdad, sin memoria no hay país. Sin memoria no hay gente, sin memoria no va a haber futuro. La gente va a seguir, les ha pasado a muchos países, pero lamentablemente nos pasó a los cubanos. Nos olvidamos de la memoria o nos borraron la memoria a propósito, y en algún momento, estoy hablando por mí y por mis antepasados, ¿no? Mis padres, quizás, mis abuelos, en algún momento, pero asumo la responsabilidad de todos ellos. Yo y asumo la responsabilidad de mi generación también. Cuando nos olvidamos de la memoria, cuando dejamos que nos borraran la memoria, cometimos los mismos errores que habíamos cometido en 1868, mucho antes del 68, después, cuando la tregua fecunda, los horrores que se cometieron en la hermosa república, en ese pedazo de felicidad que tuvimos como república, tuvimos graves errores que estamos pagando hoy. Y después, cuando vino el mal mayor, yo lo puedo decir así, para mí es el mal mayor porque es el que conocí, es el que conozco, el que estoy sufriendo todavía y viviendo. Y cuando volvimos a dejarnos borrar la memoria, caímos en los mismos errores. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, yo creo que si ustedes siguen ese mantra, eso va a ser importante, no solamente para nosotros, para todos nosotros en cualquier punto del país y del mundo en que estemos, sino para las generaciones que vienen. Y eso va a ser un pedazo de luz que nadie va a poder borrar. Mira, cuando tú hablabas ahí de esos inicios, porque la gente puede estar un poco descolocada como en la línea de tiempo, yo empecé a hacer periodismo independiente inicio de los 2000. Ya en el 2000 estaba haciendo algunas cosas, pero yo me acuerdo, yo me reconozco como un periodista independiente que viene en una carrera de relevo, pero de larga distancia. Yo no fui de los que, como decimos, de primera y pata llegó y la puso y ya, y no. Yo venía muy despacio, porque yo venía del oriente del país, donde en primera, en ninguna parte del país había internet de la manera que hay ahora, no había.
pero las pocas grietas que había para poder sacar las cosas mayormente estaban o en La Habana o en las principales ciudades como Matanzas, Ciudad de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba, apuntando a los polos turísticos, porque los turistas tenían que mandar correo electrónico en algún momento. Entonces, claro. eso para el régimen, para el gobierno cubano, eso era muy importante. Entonces, poner esos puntos. Yo creo que algo que me impulsó fue el hecho de la dificultad. Y lo digo en ese sentido porque a mí me llegaba por disidentes de, vamos a decir, de fila, por opositores de fila, gente que eran normal, un mecánico, quien sea. Y más viviendo en la parte de Oriente que vivía, en Holguín, en un pueblo como San Germán, del que siempre estoy muy orgulloso. Me llegaban copias del nuevo Herald que habían sido copiadas, vamos a decir, hacía una semana, y para mí era noticia. Pero en esa, cuando yo empezaba a leer a los periodistas ya establecidos que publicaban en cualquier parte del mundo, y en un ejemplo publicaban en el Nuevo Herald, siempre había una columna dedicada a alguien dentro del periodismo independiente, casi siempre Raúl Rivero y toda esta gente que vinieron antes de la Primavera Negra, esa escuela de periodismo independiente que vino desde los 90, pero yo no lo conocía, entonces empecé a conocer por ahí. Y mi internet era la radio, escuchar Radio Martí, escuchar La Voz de América en aquellas transmisiones que hacían en onda corta, que hoy desgraciadamente no se hacen, pero escuchaba Radio Nederland, La Voz de América. La radio fue para mí, en el sentido del periodismo, era el internet, que la gente no tenía, que yo mismo no tenía. Y yo siempre hago como, digo, como a manera, es como mi sello, ¿no? Yo decía, vamos a decir, mi montaña rusa era ir desde Holguín hasta Santiago de Cuba, más de 100 kilómetros, con una memoria flash escondida en algún lugar, y que de ahí yo pudiera llegar a un cibercafé, pagar, mi memoria flash fuera como decíamos en aquel tiempo, como un ejecutable, sí, que tenía una clave a la que yo solo tenía acceso, y tratar de pasar la cantidad de correos que podía hacer. Cuando yo hice mi blog, por ejemplo, Cruzar las Alambradas, nunca yo entré, ni me atreví, y por disciplina, como me lo recomendaron tanto, nunca lo hice en todos esos años, a entrar por dentro, ¿no?, a la interfaz del blog, a tratar de operarlo, ni mucho menos, jamás en un cibercafé, jamás en un sitio del gobierno, porque yo sabía que esa era la muerte del blog, y detrás estaban muchas personas, lo mismo quien me ayudaba con un mensaje a pasarlo por algún lado, quien me ayudaba a transcribir en una computadora que yo no tenía, y yo sabía que era como el trabajo de mucha gente, ¿no?, que se iba a echar a perder, y nunca me tentó entrar a un cibercafé, un sitio del Estado, a mi blog. Entonces, pero siempre me impulsó en todos esos años, y yo sabía que había gente que para pasar una noticia tenía que hablar por teléfono y dictarla, y que alguien la copiara, que antes de que eso llegara, pasaban, como se dice en el lenguaje carcelario, una picúa, pasar un pedazo de papel hacia afuera con una denuncia a través de un familiar, y que eso llega a la semana, y a la semana es que se sabe que dieron una golpiza. Saber que eso existe en el mundo, que puede estar existiendo ahora mismo en Cuba con toda la tecnología que hay, porque es un sistema represivo y autoritario, eso me impulsaba a mí a tratar de hacer lo mejor que yo pudiera hacerlo, ¿no?, el periodismo, y que le llegara a la gente, le llegara la verdad que no tenían, pero que esa verdad fuera la verdad. Nunca me tentó meter mentiras, ni decir que en una manifestación donde había 15 gente había 30, porque eso es parte de la propaganda que vende el gobierno, y el que compre eso en algún momento por alguna debilidad no se está haciendo daño. Lo que está haciendo es como haciéndole daño a la historia del periodismo independiente en Cuba. Y un día, en el 2013, cuando vine al exilio, yo vine en el 2012, y inmediatamente 24 horas después me llevaron a Radio Martí, un amigo me llevó a Radio Martí, me presentó en
en la sala de redacción aquella, y ya me conocían por el blog y había hecho periodismo independiente, pero recuerdo una de las voces, Luján, que era uno de los periodistas, en paz descanse, murió hace poco, de los que vino a saludarme esa tarde en la sala de redacción de Radio Martí cuando me presentaron. Y lo escuché hablando y le dije, ¿usted es Luján? Y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Oiga, llevo 20 años escuchándolo en un radiecito pequeño en mi casa. Yo me conocía todas las voces de Radio Martí, me conocía los programas cuando cambiaban la programación, cuando me molestaba, bueno, así. Y con La Voz de América igual, porque había como un ciclo a una hora, eran como noticieros de media hora, ¿no? El de la BBC era a una hora, yo no sé si a las 6:30, 7 de la mañana, a las 7 oías el de La Voz de América, a las 7:30 el de Radio Nederland y así. Y La Voz de América lo escuché por mucho tiempo. De hecho, haciendo periodismo independiente, me enteré en el radio que iban a dar la última transmisión en español de La Voz de América, y ellos pusieron su tweet, su nickname en tweet, y les tuiteé, les dije, hola, soy yo, Luis Felipe Rojas, yo soy oyente fiel de ustedes, y no sé qué, desde Cuba los estoy escuchando, qué lástima que ya se van, gracias por todo lo que han hecho. Me llamaron y salí en la última transmisión que se hizo en español en onda corta para toda Latinoamérica, de La Voz de América, y está grabado ahí, lo escuché hace 2 años, porque pedí a alguien que me lo buscara y lo buscaron. Y después de eso, muchos años después, no sé, 6, 8 años después de haber escuchado, bueno, te decía, fui a Radio Martí, escuché Radio Martí y trabajé 7 años en Radio Martí, y escuché La Voz de América y estoy trabajando actualmente. Para mí es un orgullo, ¿no? Haber pasado a otro lugar, estar haciendo otras cosas, no muy distintas, pero sí son diferentes, y es una manera diferente de afrontar el periodismo. Me ha enseñado mucho. Son 3 escuelas, tanto escribir para Encuentro y después para Diario de Cuba. Yo soy fundador de Diario de Cuba desde el primer día que salió, desde horas conversando con Pablo Díaz Espí desde Madrid y yo en San Germán, en un pueblecito perdido del Oriente, y yo decía, ¿por qué este tipo? ¿Qué interés tiene este tipo en hablar conmigo? Yo soy un guajirito aquí, no sé qué. Y es que traía la visión del padre también, ¿no? Y la visión de todo lo que es ahora Diario Cuba, desde el inicio, de que cualquier rincón de Cuba es importante para contar la verdad de Cuba. Y bueno, con esas 3 cosas me pasaron. Para mí ha sido importante. No quiero hacerme el visionario, pero ojalá un día me siente ahí en donde estás y podamos hacer un programa invitando a otros cubanos en cualquier otra parte del mundo o de Cuba. Y bueno, por la saga que te he contado, puede que eso se cumpla. Entonces, lo primero que quisiera hacer en La Habana cuando llegue, y cuando yo pase, vaya a ser hacer ese programa contigo o algo diferente, pero hacerlo contigo. No me hagas llorar, hermano. Yo soy una gente que puedo decir que soy un privilegiado. Me abrieron las puertas en todos los lugares. Cuando vine a Miami, a mí, a mi familia, yo siempre digo, no, a mis negritos, mi mujer y a mis hijos, nos abrieron la puerta de cualquier nacionalidad, pero los cubanos de cualquier parte de Cuba nos abrieron las puertas. Y yo sé que a ese pueblo les van a abrir las puertas un día. Se les van a abrir completas. Pues ahí lo vieron, familia, los mejores momentos con Luis Felipe Rojas, que además recientemente había publicado su último libro, el libro de relatos, que ya tuve el placer de leer, Artefactos, está en Amazon, por la editorial Casa Vacía. Así que vaya, descargue Artefactos y lea los relatos que allí compiló Luis Felipe Rojas, y créanme, se los garantizo, lo van a disfrutar. Pues ya ustedes saben, familia, último viernes de Lecturas en Tiempo, que cayó al mismo casualmente como el último día del año, 31 de diciembre. Queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que viernes tras viernes de 6 a 7 se llegan acá a Lecturas en Tiempo, como ustedes saben, un espacio que auspicia
el Instituto de Activismo Internacional Hannah Arendt, ISTAR. Agradecimientos también especiales, ustedes saben, los más grandes, óigame, y es real, lo más grande, la producción que hace que todo quede lindo, que yo me vea lindo, miren, que yo me vea lindo y todo quede bien encuadrado y todo quede con calidad. A Chris, que es el que está detrás de todo esto, haciendo la producción, que todo quede perfecto. Agradecimiento infinito a todos los invitados que pasaron por Lecturas en Tiempo durante todo el año 2021. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, ni siquiera haciendo fragmentos de 10 segundos hubiese alcanzado todos en una hora. Hicimos una especie, les explicamos ahorita, una especie de sorteo ahí, papá, una rifa, y salieron estos 6 invitados con los cuales quisimos despedirle los 2 últimos viernes del año, el pasado que fue Nochebuena, que cayó en Nochebuena, y este que nos cae en el último día del año, 31 de diciembre. Agradecimiento también a mí por haber estado acá, por divertirme. Me agradezco a mí mismo por siempre intentar llevarle a ustedes ese pedacito de ser feliz, aunque la cosa fuera esté cayendo raíles de punta, que es lo que está pasando en Cuba. Familia, ¿qué les puedo decir? Pasen este último año con su familia, con sus amigos, renueve la fuerza, renueve su determinación, renueve su voluntad para entrarle a ese 2022. Hay personas que hacen predicciones a veces, dicen, no, este año va a ser de la verdad. Yo jamás en la vida me he dicho esto, porque para mi enfoque y mi lógica de vida es constante y no está predeterminado si va a ser este año o no. Yo, en lo personal, estoy preparado para estar aquí 152 años en la pelea, porque Cuba finalmente sea un país respetuoso, realmente respetuoso de los derechos humanos y de las libertades civiles, fuera de una dictadura de 62 años como es la del Partido Comunista en Cuba, y que mucha gente conoce y le dice castrismo. ¿Qué decirle? Podía estar aquí hablándole y dándole bendiciones durante 40 minutos más, pero el tiempo de las personas también yo lo respeto. Para mí es lo fundamental, respetar el tiempo de las personas, pero le insisto, sea determinado, sea viva de sus convicciones, defienda lo suyo, y va a ver cómo un 11 de julio se multiplica por 8 cuando cada cubano empieza a defender a lo suyo, a su hermano, a su amigo, a su compañero de trabajo, ¿no? Y ustedes verán que en esa concatenación de familiaridades se multiplica por 8 un 11 de julio. No se deje llevar a veces por aquellos impulsos, no se implique donde usted no quiera. Usted, si aún tiene ese miedo, si aún usted tiene ese temor de dar ese último paso, tranquilo, no se desespere, eso no es nada malo, pero ojo, usted abrace, salude, bendiga y sangre por lo suyo, por su barrio, y usted verá que no hay ninguna necesidad de que alguien tenga que convocar a nada para que todo un pueblo salga a las calles a reclamar lo que todos hemos querido, al menos en los últimos 40 años de este país, ¿no? Y a eso los invito a que siga llegando acá a Lecturas en Tiempo todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, hora de Cuba, y a que usted siga siendo cubano de alma y de corazón, y saber qué es lo que implica ser cubano de alma y de corazón. Así que disfrute usted. 31 de diciembre, familia, no lo vamos a robar muchísimo más tiempo. Nos estamos viendo el primer viernes de enero de 2022, porque esto no cesa. Nosotros constantemente estamos moliendo chatarra. Buenas tardes, familia. Un abrazo de paz y memoria. Sucedieron esas cosas.